La empresaria durmió borracha en el taxi, pero lo que dice al despertar deja al taxista pálido. Ricardo Montes estaba cerrando una noche más de trabajo cuando la mujer entró tambaleándose en su taxi y se durmió antes siquiera de decir el destino. Él pasó casi 40 minutos intentando despertarla sin éxito. Cuando finalmente ella abrió los ojos, aún pesados y confusos, y lo miró, dijo algo que hizo que la sangre se le fuera del rostro a Ricardo de golpe. Era una noche de llovizna fina en Puerto Caleta. El pequeño pueblo costero estaba casi completamente detenido a esa hora. Las calles mojadas reflejaban los pocos postes encendidos y el ruido lejano de las olas llegaba amortiguado por la lluvia que no paraba desde el anochecer. Era el tipo de noche que hacía que los vecinos se quedaran en casa, y eso era bueno y malo a la vez para quienes vivían del taxi. Ricardo había hecho 5 carreras ese sábado. No era poco, pero tampoco era suficiente para dejarlo satisfecho. Tenía cuentas de fin de mes que pesaban más que los billetes que llevaba en el bolsillo. El taxi necesitaba una revisión que había estado posponiendo durante 3 semanas, y la renta del departamento donde vivía solo ya había vencido el jueves. Solía no pensar en esas cosas mientras manejaba. Pensar en deudas al volante era receta para distraerse, y distraerse en el tránsito, incluso en un pueblo pequeño como aquel, tenía su precio. Faltaban 20 minutos para la medianoche cuando el celular vibró en el soporte pegado al tablero. Era una solicitud nueva. La dirección de recogida era El Balcón Dorado, un restaurante-bar que quedaba en la parte más concurrida del pueblo, a 2 cuadras del malecón. Ricardo conocía bien el lugar. Era donde la gente de posición solía celebrar, cerrar contratos, cenar con clientes. Las carreras de allí solían ser lucrativas, no por el valor de la tarifa, sino porque quienes salían del balcón rara vez se preocupaban por el cambio. Llegó en menos de 3 minutos. En la banqueta mojada, bajo el toldo del restaurante, una mujer intentaba mantenerse en pie con una determinación que claramente estaba más allá de sus condiciones en ese momento. Tendría unos 40 años, cabello oscuro suelto. Vestía un vestido negro ajustado con tirantes finos, que claramente había sido elegido para una ocasión importante. Sostenía un bolso de cuero oscuro con ambas manos, como si soltar ese bolso fuera soltar el último hilo que la mantenía en pie. Un hombre de traje oscuro, a quien Ricardo reconoció como uno de los guardias de seguridad del lugar, estaba a su lado, con una expresión de alivio mal disimulada cuando vio el taxi detenerse. «Gracias por venir rápido», dijo el hombre ya abriendo la puerta trasera del coche con cierta urgencia. Ella pidió el taxi ella misma, pero creo que ya no está en condiciones de conversar mucho. Ricardo miró a la mujer mientras la guiaban al asiento trasero. Entró sin resistencia. Se hundió en el asiento como si los huesos se le hubieran derretido, y el bolso cayó a su lado. Algunos billetes se salieron por la abertura del bolso, como si hubiera pagado la cuenta a toda prisa y hubiera metido el cambio allí sin mirar. «¿Tiene a alguien a quien llamar?», preguntó Ricardo por la ventanilla baja. Dijo que quería ir al hotel. Mencionó el nombre El Rincón de las Mareas, en la avenida principal, pero después de eso no pude sacarle nada más. «Entendido», dijo Ricardo. El hombre cerró la puerta y regresó al restaurante sin mirar atrás. Ricardo arrancó despacio, los limpiaparabrisas barriendo la llovizna a un ritmo lento y monótono. Miró por el espejo retrovisor. La mujer ya había inclinado la cabeza hacia un lado, los ojos cerrados, la respiración regular y profunda. Estaba dormida. Conocía bien esa situación. En los 21 años que llevaba trabajando como taxista en Puerto Caleta, había llevado a mucha gente en ese estado. El protocolo era siempre el mismo: llegar al destino, intentar despertarla, y si no despertaba, llamar a alguien responsable. El Rincón de las Mareas quedaba a 8 minutos. Ricardo manejó en silencio, la radio apagada por costumbre cuando llevaba un pasajero dormido. Llegó al hotel, se detuvo bajo el toldo de la entrada, encendió las intermitentes y se giró hacia el asiento trasero. «Señora, llegamos al hotel». «Nada»,
Dio un golpecito con la palma de la mano en el respaldo del asiento. «Señora, el rincón de las mareas. Llegamos». La mujer se movió un poco, murmuró algo incomprensible, dejó caer la cabeza hacia el otro lado y volvió a dormirse como si nada hubiera pasado. Ricardo suspiró, salió del auto, entró a la recepción y le explicó la situación al joven de turno. El recepcionista pidió el nombre de la huésped. Ricardo volvió al taxi, miró el bolso de la mujer sin tocar nada. Había una tarjeta de presentación que se había deslizado hacia afuera junto con los billetes. Se inclinó, leyó lo que estaba escrito sin necesidad de tomar la tarjeta. Adriana Villarreal, directora general Villarreal y Montes Consultores. Ricardo lo leyó una vez, lo leyó de nuevo. Montes era un apellido común. Había cientos de Montes solo en esa ciudad. Miles en todo el país. No significaba absolutamente nada. Y sin embargo, algo en su pecho se apretó de una manera que no pudo explicar. Volvió a la recepción con el nombre. Adriana Villarreal, le dijo al recepcionista. El joven revisó el sistema, pasó el dedo por la pantalla un par de veces y negó con la cabeza. No tenemos ninguna Adriana Villarreal hospedada. Es posible que sea de otro hotel o que aún no haya hecho el check-in. Ricardo se quedó parado en la acera, cubierta por un momento, la llovizna entrando en diagonal y mojando la manga de su chaqueta azul. Pensó en las opciones. Podía llevarla a la sala de urgencias, que quedaba a 6 cuadras de ahí, pero ella no estaba mal, solo estaba dormida. Volvió al auto. Lo intentó una vez más. «Señora, por favor, necesito su ayuda aquí. Dígame dónde está hospedada». La mujer no respondió. Ricardo se quedó sentado ahí con el motor encendido, el parabrisas empañándose lentamente, tratando de decidir qué hacer. Ya eran casi las 12:30. La calle del hotel estaba desierta. En sus 21 años de profesión, podía contar con los dedos de una mano las veces que una situación así le había dado problemas de verdad. La mayoría se resolvía sola cuando la persona despertaba. Así que lo intentó de nuevo, esta vez más firme. «Señora, necesito saber su destino. Si usted no me dice a dónde va, voy a tener que llevarla a urgencias». La mujer se movió, despacio, como alguien que sale de un sueño muy profundo. La cabeza se levantó un poco, los ojos se abrieron, pesados, sin foco. Se quedó quieta unos segundos mirando el techo del taxi, como si intentara recordar cómo había llegado ahí. Ricardo la observó por el espejo retrovisor esperando. Entonces ella giró la cabeza y lo miró a él. Sus ojos, aún nublados por el sueño y el alcohol, tenían algo que él no pudo identificar de inmediato. Era una mezcla de confusión y reconocimiento, como alguien que despierta de un sueño y ve en la realidad algo que estaba soñando. Parpadeó 2 veces. «Tú eres Ricardo», dijo ella. La voz aún cargaba el peso del sueño, un poco arrastrada, pero las palabras eran claras. «Ricardo Montes. Tienes una hija que se llama Camila». El silencio que cayó en el taxi fue tan pesado que Ricardo sintió como si el aire dentro del auto hubiera cambiado de consistencia. Se quedó inmóvil unos segundos. Miraba a esa mujer a la que nunca había visto en su vida, que había subido tambaleándose a su coche 40 minutos antes, y que ahora decía un nombre que él no había escuchado de nadie en 15 años. «¿Qué?». Su propia voz salió como un susurro. La mujer se llevó la mano a la frente. Apretó los ojos como quien intenta ordenar sus propios pensamientos dentro de una cabeza aún llena de niebla. «Dios mío», dijo en voz baja. «Bebí demasiado. Lo siento». «¿Cómo sabes ese nombre?». La voz de Ricardo salió más firme ahora, pero había un pequeño temblor en ella que no pudo controlar. La mujer lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Sus ojos recorrieron su rostro, la chaqueta azul, las manos en el volante, y luego regresaron a su cara. «Tú realmente eres él», dijo ella lentamente. «Vi una foto tuya, una foto antigua, de cuando eras más joven, pero aún así te reconocí». Ricardo no pudo responder de inmediato. Tenía una piedra en la garganta. «¿Dónde viste esa foto?». «Camila la tiene», dijo la mujer.
Ella es mi socia, la Villarreal y Montes de la tarjeta de presentación. Montes es ella. Somos socias desde hace 6 años. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Ricardo se quedó mirando a esa mujer en el asiento trasero de su taxi por un tiempo que no supo medir. Pudieron haber sido 10 segundos, pudo haber sido 1 minuto entero. La lluvia aumentó un poco afuera. Una ráfaga de viento sacudió ligeramente el coche. ¿Cómo está ella? Escuchó su propia voz salir y no reconoció el tono en ella. Era una voz que venía de un lugar que había cerrado hace mucho tiempo. La mujer en el asiento trasero, Adriana, pareció finalmente percibir el peso de esa pregunta. Se enderezó un poco, pasó la mano por su cabello despeinado y lo miró con una expresión que mezclaba el residuo del alcohol con algo más sobrio, más humano. «Ella está bien», dijo Adriana. «Está muy bien. Trabaja mucho. Es inteligente. Es decidida. Ha construido muchas cosas». Ricardo cerró los ojos por un segundo. Camila. La última vez que había visto a su hija, ella tenía 12 años. Todavía recordaba las sandalias amarillas que usaba ese día y la forma en que había volteado la cara cuando su madre la tomó del brazo y se metió al coche sin dejar que se despidiera bien. Él se había quedado en la acera viendo el coche alejarse, sin saber que ese sería el último día que vería a su hija por muchos años. «¿Estás bien?», la voz de Adriana lo sacó del lugar al que había ido. «Estoy», dijo él, pero sus manos aún sostenían el volante con una firmeza innecesaria para un coche detenido. Adriana guardó silencio por un momento, miró hacia la ventana, hacia la calle mojada afuera, y cuando volvió a mirarlo, había algo diferente en su expresión. «No debería haber dicho eso así», dijo ella. «De la manera que lo dije. ¿Me perdonas?» «No hay nada que perdonar», respondió Ricardo. «No hiciste nada malo». «Sí, lo hice. Fui grosera. Desperté aquí en tu coche sin entender nada, vi tu cara y todo encajó de repente. Pero no era así como planeaba que pasara». Él giró el cuerpo hacia ella con más atención. «¿Tú planeabas que esto pasara?» Adriana cerró los ojos por un momento, como alguien que se da cuenta de que dijo más de lo que debía en el momento equivocado. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una sobriedad en ellos que el alcohol no había logrado ocultar por completo. «¿Podemos hablar?», preguntó ella. «No aquí así, tú en el asiento delantero y yo atrás. ¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos?» Ricardo miró la calle. Era casi la 1 de la madrugada. La mayoría de los establecimientos estaban cerrados, pero había una cafetería de paso a 3 cuadras de allí, que servía café y molletes hasta el amanecer y donde solía detenerse entre carreras. «Hay una cafetería cerca de aquí», dijo él. «Perfecto». Llegó en menos de 4 minutos. Estacionó enfrente, y ambos bajaron del taxi bajo la lluvia que había vuelto a disminuir hasta convertirse en una llovizna fina. Adriana sostuvo la bolsa contra su cuerpo, los billetes aún escapándose ligeramente por la abertura, y Ricardo fingió no verlo. La cafetería era pequeña, iluminada por una luz blanca un poco demasiado fuerte para esa hora. Había 2 mesas de fórmica ocupadas, un muchacho que dormía recostado sobre una de ellas y un señor mayor que tomaba café leyendo un periódico doblado. Detrás del mostrador, una mujer con delantal miró a los dos sin mucho interés. Ricardo pidió 2 cafés. Adriana pidió un vaso de agua también. Se sentaron en la mesa del fondo. Por unos segundos ninguno de los dos habló. Ricardo miró las manos de ella, las uñas bien cuidadas, los dedos finos. Miró su ropa, el vestido que había sido elegido para una noche de celebración. Ella parecía diferente a la imagen que la palabra empresaria solía traer a su mente. Parecía cansada, de un cansancio que iba más allá de esa noche. «¿Camila sabe que viniste a Puerto Caleta?», preguntó él. Adriana envolvió el vaso de agua con ambas manos antes de responder. «Ella sabe que vine a una reunión de negocios aquí. No sabe que estaba pensando en intentar hablar contigo. Pero sabías que yo vivía aquí». «Lo sabía. Camila me contó cosas a lo largo de los años.
Nunca todo de una vez, siempre poco a poco, en los momentos en que bajaba la guardia. Dijo que su papá vivía en Puerto Caleta, que era taxista, que se llamaba Ricardo. Ricardo apoyó el codo en la mesa y sostuvo la frente con la mano cerrada. La mesera trajo los 2 cafés y el vaso de agua sin decir nada y se fue. ¿Y qué más te contó?, preguntó él, sin levantar la cabeza. Adriana dudó. Esa duda duró el tiempo suficiente para que Ricardo entendiera que lo que estaba a punto de decir no era sencillo. Me contó que su papá se fue cuando ella tenía 12 años, dijo Adriana con cuidado, que él eligió irse, que nunca más intentó contactarla. Ricardo levantó la cabeza lentamente. Esas palabras se posaron en él como algo demasiado pesado. Eso no es verdad, dijo él. La voz salió baja, pero firme. Adriana lo miró sin pestañear. Sé que vas a decir eso, dijo ella, y no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí porque... Se detuvo, miró el café que aún no había tocado y comenzó de nuevo. Estoy aquí porque Camila ha estado sufriendo mucho tiempo con esto, aunque no lo demuestre, y porque en los últimos meses empezó a hacer preguntas que no hacía antes. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti, sobre cómo fue, sobre si vale la pena intentar descubrir la verdad. Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Qué crees que pasó?, preguntó entonces. Adriana inclinó la cabeza ligeramente. Honestamente, creo que la historia que Camila recibió tiene lagunas. Siempre lo pensé. Ella dice que su papá se fue y nunca intentó contactarla, pero cuando lo dice, hay algo en su forma de hablar que no cuadra con lo que conozco de ella. Camila no te odia, no puede odiarte. Y quien realmente fue abandonado sin ningún intento de contacto, en mi experiencia, termina desarrollando un odio que Camila no tiene. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Lo intenté, dijo él. Durante años lo intenté. Llamé al número que tenía, pero había cambiado. Fui a la dirección donde vivían, pero Leticia se había mudado. Envié carta a la casa de la mamá de Leticia porque era la única dirección fija que tenía, y nunca recibí respuesta. Adriana escuchó todo eso sin interrumpir. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó ella, no con desconfianza, sino con la voz de quien ya está pensando en el siguiente paso. Tengo el registro de una carta certificada que envié hace 12 años. Guardo todo, siempre lo guardé. No sé bien por qué, tal vez porque sabía que un día necesitaría mostrárselo a alguien. Adriana se quedó mirándolo por un largo momento. Luego tomó el café, dio un sorbo y colocó la taza de nuevo en la mesa, con una calma que sugería que estaba pensando con mucho cuidado lo que iba a decir. Ricardo, dijo por fin, no prometo nada. ¿Entiendes? No soy yo quien va a decidir si Camila quiere o no saber esto, pero puedo decirte que está en un punto de su vida donde esa pregunta se está volviendo demasiado grande para que la guarde sola. ¿Cuánto tiempo la conoces? 6 años de sociedad, 8 de amistad. Fue mi dama de honor en la boda. Es como una hermana para mí. Ricardo se quedó mirando a la mujer al otro lado de la mesa. Ella había entrado en su coche tambaleándose. Había dormido 40 minutos sin despertar y ahora estaba sentada allí a la 1 de la madrugada en una cafetería de paso con el vestido de fiesta arrugado, hablando de su hija con una calma y una seriedad que no tenían nada de improvisación. ¿Por qué estabas bebiendo hoy?, preguntó de repente. Adriana parpadeó sorprendida por el cambio de rumbo. Cerramos un contrato importante hoy. Estaba celebrando con los socios, pero estabas bebiendo sola cuando llamaste al taxi. El guardia de seguridad dijo que pediste el coche tú misma. Adriana se quedó callada un segundo. Los socios se fueron temprano. Yo me quedé. ¿Estabas pensando en ella? La pausa que siguió fue la respuesta más honesta que podría haber dado. Estaba pensando en ti, dijo Adriana finalmente. Tenía tu dirección anotada en el celular desde hace 2 semanas, solo que no había tenido el valor de llamar. Y cuando el último socio se fue, miré esa nota y seguí bebiendo en lugar de llamar. Soltó una risita pequeña y sin gracia. No fue mi mejor noche. Ricardo se quedó mirándola.
Había algo en esa mujer que no lograba definir exactamente. No era simplemente la amiga de su hija haciendo un favor. Había algo más personal en todo aquello, algo que todavía no había dicho. «¿Por qué te importa tanto esto?», preguntó él. «Camila es tu amiga, lo entiendo, pero esto va mucho más allá de lo que la mayoría haría por una amiga». Adriana miró la mesa. «Porque sé lo que es crecer pensando que tu padre no te quiso», dijo ella con la voz un poco más baja, «y descubrir años después que la historia era mucho más complicada de lo que te contaron». Ricardo la miró. «¿Te pasó a ti?». Ella no respondió de inmediato. Tomó el vaso de agua, dio un sorbo lento, y cuando lo dejó de nuevo, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mujer que se había despertado confundida en el taxi. Era alguien que cargaba un peso que había aprendido a disimular muy bien. «Le pasó a mi mamá», dijo ella. Pero esa es otra historia. Y por la forma en que lo dijo, Ricardo entendió que no era solo otra historia. Era la historia que explicaba por qué ella estaba sentada en esa mesa a la 1 de la madrugada, con su dirección anotada en el celular. Estuvieron otra hora en esa cafetería. Ricardo fue contando poco a poco su versión, no como quien se defiende de una acusación, sino como alguien que finalmente tenía un lugar para guardar una historia que había cargado solo por mucho tiempo. Adriana lo escuchó todo sin interrumpir, sin hacer juicios visibles, solo haciendo de vez en cuando una pequeña pregunta que mostraba que estaba prestando atención a cada detalle. Cuando los dos salieron, la lluvia había cesado por completo. El asfalto todavía estaba mojado y reflejaba las luces de los postes en una franja larga y temblorosa. Adriana se quedó parada en la acera un momento, el bolso colgado del hombro, el vestido negro completamente fuera de lugar en esa madrugada tranquila. «¿Me vas a dar tu número?», preguntó ella. «¿Servirá de algo?». «Todavía no lo sé, pero no quiero que esta conversación se quede solo aquí». Ricardo le dio el número. Adriana lo guardó en el celular sin hacer ceremonia. «¿Dónde te estás hospedando de verdad?», preguntó él. Ella sacó el celular, revisó algo e hizo una expresión de quien acaba de recordar algo olvidado. «Posada Buena Brisa, calle de los Tamarindos, número 12». Sabía que era algo de brisa. Ricardo casi sonrió. «Te llevo». El trayecto fue silencioso, pero de un silencio diferente al que había al inicio de la noche. Era el silencio de dos personas que habían dicho muchas cosas y estaban dejando que el peso de eso se asentara. Cuando Adriana bajó en la posada, se volvió hacia la ventana abierta del taxi. «Ricardo, una cosa». «¿Qué?». «Si esto sale bien, va a ser difícil antes de que mejore. Tienes que estar preparado para eso». Él la miró por un momento. «Ya he estado esperando 15 años», dijo él. «Lo difícil ya lo conozco». Adriana asintió como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Luego entró en la posada y desapareció por la puerta de vidrio. Ricardo se quedó allí parado más tiempo del necesario, el motor ronroneando bajito, las manos en el volante. Camila, la hija que se había convertido en mujer sin que él se diera cuenta, que había construido una vida, una empresa, una sociedad de negocios, que guardaba una foto antigua de él sin que él lo supiera, que pensaba que él había elegido irse. Él no había elegido irse, pero había algo peor que haberse ido, y él lo sabía. Había desaparecido sin poder demostrar que no había desaparecido por voluntad propia, y durante 15 años alguien había mantenido intacta esa versión. Él sabía quién. Ricardo dio marcha atrás despacio, salió de la calle de la posada y entró en la avenida principal en dirección a casa. La ciudad estaba vacía y silenciosa. En las ventanas de los edificios, la mayoría de las luces estaban apagadas. Él no durmió esa noche. Se quedó acostado boca arriba en la cama estrecha de su departamento, mirando el techo, el ventilador girando lentamente sobre él, y pensó en Camila usando esas sandalias amarillas. Pensó en el día en que ella había aprendido a andar en bicicleta, y en cómo había soltado el manubrio sin darse cuenta y pedaleado sola mientras le gritaba a su papá que mirara. Pensó en el olor a pintura de cuando él había pintado su cuarto de lila, porque ella se lo había pedido,
y en cómo ella se había quedado de pie en la puerta del cuarto, sonriéndole con una sonrisa que llenaba el lugar. 15 años. Una vida entera de una niña que se había convertido en mujer. Y en algún lugar de esa ciudad había una empresaria de vestido negro que sabía dónde estaba su hija. Ricardo no volvió a casa inmediatamente esa noche. Se quedó manejando el taxi por más de 1 hora sin aceptar carreras, lo cual iba en contra de su propio hábito de no desperdiciar gasolina. Pero había algo en ese movimiento lento por las calles de Puerto Caleta que organizaba los pensamientos mejor que quedarse quieto en un departamento silencioso. Pasó por la calle donde había vivido cuando estaba casado. La casa había cambiado de color, ahora era beige donde antes era blanca, y había una reja nueva al frente que no existía en su época. Otro dueño, otra familia, otra vida construida sobre el espacio donde la suya había comenzado y terminado. No se quedó parado. Pasó despacio y siguió. Pasó por la escuela donde Camila había estudiado hasta 4º grado. El edificio estaba cerrado y oscuro, la puerta de hierro asegurada con cadena. Había una canasta de básquetbol en el patio que recordaba llevar a su hija a jugar las tardes de sábado, cuando la puerta estaba abierta para los vecinos. Ese recuerdo era vivo y específico de una manera que dolía de forma agradable. Era el tipo de dolor que prefiere sentir a no sentir, porque significa que algo fue real. Pasó por la casa de su mamá, doña Concepción, que había fallecido 7 años atrás y que había sido la única persona que lo había oído llorar de verdad cuando el matrimonio terminó. Doña Concepción había sido dura con él en una etapa de la vida y generosa en otra, y había muerto convencida de que la hija volvería un día. Ella no había visto que eso sucediera, pero Ricardo tenía la sensación de que, donde quiera que estuviera, ella lo sabía. Por último, fue a casa. Entró al departamento. Se hizo un vaso de leche caliente, porque era lo que doña Concepción le mandaba hacer cuando los pensamientos se volvían demasiado grandes para caber en una sola cabeza, y se sentó en la silla del balconcito que daba al pasillo de servicio. Camila era socia de una empresa. Tenía 27 años. Tenía una vida que ella había construido con sus propias manos, porque nadie la había construido por ella. Y cargaba una foto de él. Ese detalle era lo que más se quedaba, la foto. No había tirado la foto. A veces, eso era suficiente. A la mañana siguiente, Ricardo fue a la casa de su amigo Héctor. Héctor Salinas tenía 55 años. Era dueño de una vulcanizadora en la calle lateral del mercado municipal y conocía a Ricardo desde los tiempos en que los dos habían trabajado juntos en una cooperativa de transporte que había cerrado años atrás. Era el tipo de amigo que no necesitaba teléfono para ser encontrado porque siempre estaba en el mismo lugar haciendo lo mismo, de lunes a sábado, de las 7 de la mañana al mediodía. Ricardo llegó a las 8:30. Héctor estaba arreglando una llanta de camión, las manos negras de grasa hasta el codo, un cigarro apagado en la orilla de la oreja. «Parece que no dormiste», dijo Héctor, sin mirarlo. «No dormí». ¿Problema del taxi? No. Héctor soltó la llanta y se enderezó limpiándose las manos en un trapo viejo. «Cuenta rápido entonces, porque claramente viniste aquí a contar algo». Ricardo contó. Todo, desde la solicitud del balcón dorado hasta la despedida en la puerta de la posada. Héctor escuchó sentado en una silla de plástico, con una expresión que fue cambiando poco a poco de sorpresa a algo más serio. Cuando Ricardo terminó, Héctor se quedó callado por un momento. «¿Ella va a hablar con Camila?», preguntó al final. «Dijo que iba a pensarlo. Dijo que no podía prometer nada». «¿Pero tú le crees?», Ricardo pensó. «Le creo. No sé por qué exactamente, pero le creo». Héctor movió la cabeza despacio. «Ricardo, algo que necesito decirte, y sabes que lo digo porque soy tu amigo. Dime, si esto sigue adelante, vas a tener que enfrentar a Leticia de alguna forma, y Leticia no se va a quedar callada». Ricardo lo sabía. Leticia. Su nombre era como una puerta que él había cerrado con llave y trataba de no abrir.
No por coraje, al menos ya no, por un agotamiento que había ocupado el lugar del coraje a lo largo de los años. Leticia había sido la mujer con la que se había casado a los 23 años lleno de esperanza, con la que había tenido a Camila, con la que había construido una vida por casi 10 años, hasta que esa vida se había desmoronado de adentro hacia afuera, por razones en las que los dos tenían su parte de responsabilidad. Pero había una cosa que solo Leticia había hecho. Había una cosa que Ricardo no podía perdonar y que cargaba con él en silencio desde el día en que se dio cuenta. Leticia le había contado a su hija que él había elegido irse y Camila le había creído. «Lo sé», dijo Ricardo, «pero déjame entender mejor la situación antes de ir a ver a Leticia. No quiero salir dando un paso en falso». Héctor asintió. «¿Vas a esperar a que la empresaria llame?» «Voy. ¿Y si no llama?» Ricardo miró hacia la calle, donde el movimiento de la mañana de domingo empezaba a tomar forma. Una señora caminando con una bolsa de mercado. 2 niños en bicicleta dando vueltas despacio. Entonces pienso en el siguiente paso. Adriana llamó esa misma tarde. Ricardo estaba en el taxi, detenido en una fila de espera cerca de la terminal de autobuses, cuando el celular sonó con un número que aún no había guardado, pero reconoció de inmediato. «Ricardo», dijo ella. La voz era diferente a la de la madrugada anterior, más firme, más sobria, claramente una voz de alguien que había dormido y descansado. «Hablé con Camila esta mañana». Él sintió el estómago revolverse. «¿Y?» «Ella no sabe que fui a Puerto Caleta por tu culpa. Le conté solo sobre la reunión de negocios, pero en medio de la conversación le hice una pregunta que siempre hago de vez en cuando». «¿Qué pregunta?» «Si alguna vez ha pensado en tratar de descubrir lo que realmente pasó». Silencio por un momento. ¿Qué respondió? Adriana respiró hondo del otro lado de la línea. Dijo que no. Dijo que ya sabe lo que pasó. Pero lo dijo en un tono que conozco muy bien. Es el tono que usa cuando se está mintiendo a sí misma. Ricardo apoyó la frente en la mano. «Entonces, ¿qué crees que podamos hacer?» «Creo que necesitas enviarle algo. No una llamada, no un mensaje al celular. Algo físico. Algo que pueda sostener en las manos y que demuestre que lo intentaste». «La carta certificada», dijo él de inmediato. «¿Todavía tienes el comprobante?» «Sí. Lo guardé todo en una carpeta. Tengo el comprobante de envío, la fecha, la dirección». Adriana se quedó en silencio unos segundos. «Ricardo, si te doy la dirección donde vive Camila hoy, ¿se lo envías?» Era una pregunta que parecía sencilla, pero no lo era. Enviarle algo a su hija era abrir una puerta que había estado cerrada durante 15 años. Era poner en manos de alguien que había crecido con una versión específica de quién era él, una prueba de que esa versión era incompleta. Era arriesgarse a que lo rechazara. Era arriesgarse a que no le creyera. Pero era arriesgarse, y hacía tanto tiempo que no se arriesgaba a nada. «Se lo envío», dijo él. Adriana le dio la dirección. Ricardo la anotó en un papel que sacó de la guantera. Después de colgar, se quedó viendo ese papel por un largo momento. Era una dirección en una ciudad que quedaba a 4 horas de Puerto Caleta, una ciudad más grande, con calles que nunca había pisado, donde su hija había construido una vida sin él. Esa noche, se acercó al pequeño escritorio que estaba en la esquina del cuarto, abrió el cajón de abajo y sacó de allí una carpeta azul desgastada que había llevado de departamento en departamento desde que se mudó solo por primera vez. Dentro de la carpeta había documentos, comprobantes de pago, registros de dirección, y en medio de todo, un sobre plástico transparente donde guardaba, con un cuidado que rayaba en lo ritual, un solo documento doblado en 4. Era el comprobante de la carta certificada enviada 12 años atrás a la dirección de su suegra, con fecha, con protocolo, con el nombre del remitente y del destinatario claramente impresos. Ricardo abrió el sobre con cuidado, desdobló el papel y se quedó viéndolo a la luz tenue de la lámpara. Lo había intentado. Era la prueba de que lo había intentado.
Pero una prueba no lo resuelve todo y él lo sabía. Fue a la papelería a la mañana siguiente, sacó una copia del comprobante y escribió una carta. No fue fácil escribir esa carta. La empezó 3 veces y las tiró 3 veces. No porque no supiera lo que quería decir, sino porque había tantas cosas que quería decir que se le hacía difícil encontrar por dónde empezar, sin sonar desesperado o a la defensiva o lleno de rencor. En el 4.º intento, escribió de una manera diferente. No trató de defenderse, no trató de explicarlo todo de una vez. Escribió sobre un día específico, el día de las sandalias amarillas, el día en que ella había pedalado en bicicleta sola por primera vez. Escribió que había guardado ese momento, que había guardado muchos momentos, que se había quedado con esos momentos como lo único que nadie podía quitarle. Y al final, escribió que entendía si ella no quería responder, que entendía si necesitaba tiempo, pero que había una cosa que necesitaba que ella supiera, y que había un papel que probaba que al menos una vez, hace 12 años, él había intentado llegar hasta ella. Incluyó la copia del comprobante, cerró el sobre, fue al correo, después regresó al taxi y trabajó todo el día sin poder dejar de pensar en eso. Héctor llamó esa tarde para saber cómo había ido. ¿Y el correo fue? Fui por la mañana. Ya está enviado. ¿Y ahora esperas? Ahora espero. Héctor se quedó en silencio un momento al otro lado de la línea. Ricardo, una cosa que siempre quise preguntarte pero nunca pregunté porque no era el momento. Pregunta. ¿Nunca pensaste en ir a buscarla en persona? ¿Contratar a alguien para que descubriera la dirección, algo así? Era una pregunta que Ricardo se había hecho muchas veces a lo largo de los años. La respuesta nunca había sido sencilla. Lo pensé, dijo él, pero tenía miedo. ¿De qué? De llegar allá y que ella no quisiera verme. Una cosa es intentar desde lejos y no lograrlo. Otra cosa es plantarse frente a la hija y que ella te mire y te diga que no quiere. Eso era demasiado grande para arriesgarlo. Héctor se quedó callado de nuevo. Entiendo, dijo él. ¿Crees que fue cobardía? Creo que fue humano, dijo Héctor. Nadie va con gusto a donde sabe que puede ser rechazado. Ricardo pensó en eso el resto del día. Los días que siguieron fueron los más extraños que Ricardo había vivido en mucho tiempo. Trabajaba, comía, dormía, se despertaba, y todo aquello parecía cubierto por una capa de expectativa que no sabía cómo manejar. Adriana había vuelto a su ciudad 2 días después, pero mandaba un mensaje corto de vez en cuando, solo para decir que nada había cambiado aún, pero que estaba al tanto. El jueves, Héctor llamó. Ricardo, Leticia está en Puerto Caleta. Ricardo detuvo el taxi al borde de la calle. ¿Qué? Vine a comprar piezas aquí en el depósito cerca de la terminal y la vi bajando del autobús. No me vio. Pero era ella, estoy seguro. Leticia vivía en una ciudad vecina desde hacía 10 años. No solía volver a Puerto Caleta. Ella sabe algo, dijo Ricardo más para sí mismo que para Héctor. Puede ser coincidencia, dijo Héctor, sin parecer creerlo. Puede ser, dijo Ricardo, también sin creerlo. Pasó el resto de ese día con un ojo en el espejo retrovisor del taxi, no por miedo, sino por una especie de preparación instintiva. Leticia era una mujer que, cuando aparecía sin aviso, aparecía con algún propósito. Y si ella había descubierto que Adriana había hablado con él, las posibilidades de lo que podía hacer eran pocas, pero todas problemáticas. La llamada llegó a las 6 de la tarde. Era un número que había borrado, pero que aparecía en la pantalla del celular, con una familiaridad que el reconocimiento automático de la memoria no permite eliminar. Ricardo se quedó mirando el celular sonar por 4 tonos. Luego contestó. Leticia. Ricardo. La voz era la misma, más dura de lo que había sido en los primeros años, más controlada de lo que había sido en los últimos. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono, en persona. Estás en Puerto Caleta. Una pausa breve que confirmó lo que él ya sabía. Estoy. Dime dónde estás. Ricardo pensó por un momento. Podía decir que no. Podía decir que no quería hablar. Pero había una parte de él que sabía que esa conversación era inevitable,
y que postergarla no le servía a nadie. Plaza del Pescador dentro de 30 minutos. La plaza quedaba cerca del malecón, rodeada de bancos de concreto y jacarandas que estaban sin flor en esa época del año. Era un lugar abierto, público, donde no había manera de que la conversación se volviera otra cosa que una conversación. Ricardo llegó primero. Se quedó de pie cerca de uno de los bancos, las manos en los bolsillos de la chaqueta azul, mirando el mar que se veía entre los edificios bajos del malecón. Leticia llegó 8 minutos después. Tenía 47 años y cargaba esos años de una manera que solo las personas que han pasado por muchas cosas cargan. El cabello era diferente a como había sido cuando estaban casados, más corto y más canoso de lo que probablemente habría tenido si la vida hubiera sido más tranquila. Llevaba una blusa sencilla y pantalones de mezclilla y caminaba como siempre había caminado, con esa determinación de quien no le gusta llegar a ningún lado despacio. Se quedaron frente a frente por un segundo sin decir nada. «Le mandaste una carta a Camila», dijo ella. No era una pregunta. «Se la mandé». «¿Por qué ahora?» «Porque se abrió una puerta», respondió él, y no iba a dejarla pasar. Leticia lo miró con una expresión que él había aprendido a leer muy bien durante los años que estuvieron casados. Era la expresión de quien busca la grieta en la pared para saber por dónde empujar. «Le vas a confundir la cabeza», dijo Leticia, «o le voy a dar una versión que nunca tuvo. Ella tiene la versión que necesita». Ricardo sintió el calor subirle al pecho, pero mantuvo la voz firme. «La versión que le diste, Leticia. La versión de que me fui porque quise. Te fuiste. Después de que hiciste imposible que me quedara. Y después de irme intenté mantener contacto por años, y tú lo impediste. Yo no impedí nada. La carta que envié a la casa de tu madre hace 12 años nunca llegó a Camila. Tengo el comprobante de envío». El silencio que se instaló entre ellos tuvo una calidad diferente a los silencios anteriores. Leticia miró hacia un lado, hacia el mar visible entre los edificios, y por un momento su expresión cambió de una manera que Ricardo no esperaba. No fue de enojo, fue de algo que no había visto en su rostro desde hacía mucho tiempo. Fue cansancio. «Ricardo», dijo ella, la voz un poco más baja, «¿crees que fue fácil criarla sola?» «Nunca lo creí. ¿Crees que fue fácil explicarle a una niña de 12 años por qué su papá ya no estaba en casa? No fue fácil para mí tampoco. No estabas ahí. Porque te fuiste sin dejar una nueva dirección». Se quedaron mirándose. Y entonces, en algo que Ricardo no esperaba, Leticia se sentó en la banca de concreto con una lentitud que parecía venir del agotamiento de cargar esa conversación por mucho tiempo. «Necesitaba que dejara de esperarte», dijo Leticia, la voz aún más baja. Cada semana preguntaba cuándo iba a llamar su papá. Cada semana. Y no tenía respuesta. Y era más fácil. Se detuvo. Ricardo se sentó en la banca a su lado. No junto a ella, pero cerca. «Era más fácil decir que yo había elegido», concluyó él. Leticia no respondió, pero no lo negó. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Ricardo se quedó mirando el suelo de la plaza por un momento. Había una paloma caminando en zigzag cerca de sus pies, picoteando algo que no estaba allí. «Entiendo que fue difícil», dijo él por fin. «Pero, ¿entiendes que el precio de que fuera más fácil fue que Camila creciera creyendo que su papá no la quiso?» Leticia entrecerró los ojos. «Ella tiene una vida buena», dijo Leticia, pero había algo en su voz que era más defensa que convicción. «Ella tiene una vida construida sobre una mentira», dijo Ricardo sin brusquedad, solo con la claridad de quien ha dicho esa frase dentro de sí mismo cientos de veces y por fin podía decirla en voz alta. El silencio que siguió fue largo. Leticia sacó algo del bolsillo del pantalón. Era el celular. Lo miró por un momento, como si estuviera tomando una decisión, y luego mostró la pantalla a Ricardo. Era un mensaje de Camila, enviado esa mañana. «Mamá, recibí una carta de papá. ¿Sabías que intentó mandar una carta a la abuela hace 12 años?
¿Sabes algo de eso? Ricardo sintió el corazón latir fuerte una vez. Leticia guardó el celular de vuelta en el bolsillo. Ella la recibió, dijo Ricardo. La recibió. Y te está preguntando a ti. Lo está. ¿Qué vas a responder? Leticia se quedó en silencio por un tiempo que pareció muy largo para ser solo pensamiento. Era el silencio de alguien que está abriendo un cajón que cerró hace mucho tiempo y que no sabe exactamente lo que encontrará al abrirlo. Aún no lo sé, dijo finalmente. Leticia. Ella lo miró. Puedes mentirle de nuevo, dijo Ricardo. Puedes decir que no sabes nada, que la carta nunca llegó, que fue algún error. Ella tendrá que elegir entre creerte a ti o creer el comprobante. Y tal vez elija creerte a ti, porque eres su mamá y porque es más fácil creer la historia que ya conoce. Leticia lo escuchó sin pestañear. Pero si tú haces eso, continuó él, y ella descubre más tarde que lo sabías, que lo ocultaste, Camila no te va a perdonar. No porque sea rencorosa, porque le va a doler demasiado. Leticia miró el mar. ¿Y si digo la verdad?, preguntó ella muy bajito. Entonces será difícil para los dos por un tiempo, pero será real. Se quedaron sentados en esa banca unos minutos más sin hablar. El viento de la tarde llegaba del mar con un olor a sal que Ricardo había aprendido a asociar con los momentos importantes de su vida en ese pueblo, como si el mar estuviera siempre ahí, como testigo de las cosas que realmente importaban. Cuando Leticia se levantó para irse, se quedó quieta un segundo antes de dar la vuelta. Si Camila quiere hablar contigo, no te lo voy a impedir, dijo ella. Es lo que puedo hacer ahora. Y se fue. Ricardo se quedó sentado en esa banca un rato más, el viento despeinándole ligeramente el cabello, mirando el espacio donde Leticia había estado. No era todo lo que quería, pero era un comienzo. Esa noche le mandó un mensaje a Adriana. Camila recibió la carta. Hablé con Leticia. La respuesta llegó 10 minutos después. Lo sé. Camila me llamó. Está confundida, pero lo está procesando. Dale tiempo. Ricardo dejó el celular en la mesita de noche y se quedó acostado mirando el techo por un largo rato. Dar tiempo era lo que había hecho durante 15 años. Era bueno en eso. Pero había una diferencia enorme entre dar tiempo sin esperanza y dar tiempo sabiendo que al otro lado había una hija que había recibido una carta y que estaba procesando. Durmió esa noche. En los días siguientes, la vida siguió de la forma en que la vida tiene que seguir, incluso cuando el interior está en turbulencia. Ricardo se despertaba, hacía café, salía con el taxi, hacía carreras, almorzaba en una fonda cerca del puerto, hacía más carreras y volvía a casa con las cuentas un poco menos apretadas y el corazón un poco más. Había aprendido hace mucho que la rutina no era enemiga de las cosas importantes. La rutina era lo que mantenía a las personas de pie mientras esperaban las cosas importantes. Adriana mandaba mensajes cada 2 o 3 días. Cosas breves, casi siempre neutras, que decían más por lo que no decían que por lo que decían. Camila está bien. Hizo algunas preguntas sobre ti. Dale un poco más de tiempo. Y entonces, un martes por la mañana, mientras esperaba en una fila de taxis cerca del mercado, el celular sonó con un número que no reconoció. Contestó. Bueno, una pausa corta del otro lado. ¿Eres mi papá? Ricardo dejó de respirar por un segundo. La voz era adulta, segura, pero había en ella un pequeño temblor que reconoció desde un lugar muy profundo. Era el mismo temblor que Camila tenía a los 8 años cuando intentaba ser valiente, pero tenía miedo. Sí, dijo él, la propia voz saliendo con una dificultad que no había esperado. Soy Camila. Lo sé. Otra pausa, un poco más larga. Leí tu carta 3 veces, dijo ella. Está bien. ¿Y el comprobante? Sí. Sí lo enviaste. No era una pregunta. Era alguien poniendo un ladrillo nuevo en una pared que se había construido con ladrillos equivocados durante mucho tiempo. Lo envié, dijo él. Y también lo intenté de otras maneras antes de eso. Pero el comprobante es lo único que tengo en papel.
Camila se quedó callada un momento. «¿Por qué no lo intentaste de nuevo después?», preguntó ella. La voz no era de acusación, era de alguien que genuinamente quería entender. «Lo intenté por unos años, pero sin dirección y sin número. Los intentos se fueron quedando sin salida, y con el tiempo se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Con el tiempo fui pensando que tal vez era mejor no aparecer, que quizás ya habías construido una vida y que mi aparición pudiera estorbar más que ayudar. ¿Y por qué cambiaste de opinión ahora?». «Porque se abrió una puerta», dijo él, usando las mismas palabras que había usado con Leticia. «¿Y por qué ese tipo de puerta no aparece dos veces?». Camila se quedó en silencio por un tiempo que Ricardo dejó pasar. «No sé lo que siento», dijo ella por fin. «Honestamente, una parte de mí está, no sé si es enojo o alivio, o ambas cosas al mismo tiempo. Pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Mi mamá me llamó ayer. Sé que hablaron. Ella...». Camila se detuvo. No dijo exactamente lo que pasó, pero dijo lo suficiente para que entendiera que la historia que tenía no estaba completa, y que ella tenía un papel en esto. Ricardo no dijo nada. No era el momento para agregar nada. «No estoy lista para verte en persona», dijo Camila. «Necesito que sepas eso. No es rechazo. Es que necesito procesar más antes de hacerlo». «Lo entiendo. ¿Pero puedo volver a llamar?». Ricardo cerró los ojos por un segundo. «Cuando quieras», dijo él. «Está bien». «Camila». «¿Qué?». «Recuerdo las sandalias amarillas, el día de la bicicleta, la habitación lila, silencio largo». «Recuerdo la habitación lila», dijo ella con la voz un poco más apagada. «La pintaste en 2 días porque no quise esperar. Le di 3 manos porque dijiste que el lila quedaba tenue». Una risita pequeña llegó del otro lado. Pequeña, pero real. «Está bien», dijo ella. «Hablamos luego». Y colgó. Ricardo se quedó con el celular en la mano por un largo rato. La fila de taxis se había movido y el auto detrás de él tocó el claxon suavemente. Avanzó en automático, sin pensar, con la mirada perdida. Había cosas que 15 años no borraban. Esa tarde llamó a Adriana. «Ella llamó», dijo él. «Lo sé», me contó. La voz de Adriana tenía un tono diferente, más ligero. «Estaba temblando cuando me llamó después, pero estaba bien». «¿Cómo está realmente?». «Confundida. Pero confundida está bien, ¿sabes? Confundida es mejor que convencida de algo equivocado. Confundida significa que está reacomodándose». «Hiciste mucho por nosotros dos», dijo Ricardo. «Sin necesidad». «Sí necesitaba», dijo Adriana. Había algo en la forma en que lo dijo que lo hizo pausar. «Por tu mamá», dijo él. Una pausa del otro lado. «Mi mamá tiene 71 años y vive a 3 horas de aquí», dijo Adriana. «No nos hablamos desde hace 6 años. Pleito familiar. Una de esas peleas que empieza pequeña y va creciendo hasta que nadie sabe exactamente por qué empezó, pero ambos lados están convencidos de que el otro se equivocó. ¿Y ahora? Ahora me quedo aquí viéndote a ti y a Camila tratar de reconstruir algo después de 15 años, y pienso que 6 años no son tan largos si uno actúa antes de que se vuelvan 15. Ricardo se quedó callado un momento. ¿Ya intentaste llamarla? Estuve intentando llamarla anoche. Directo, sin lograrlo. Mañana en la mañana la llamo. ¿Y si no contesta? Entonces llamo otra vez. Tú me enseñaste eso, de cierta forma. Se quedaron en silencio un momento. El tipo de silencio que existe entre dos personas que no se conocían hace una semana y que de alguna manera se habían vuelto importantes la una para la otra de un modo que ninguno había planeado. «Adriana», dijo él. «¿Qué?». «Aquella noche, cuando despertaste en el taxi y dijiste mi nombre, ¿de verdad estabas tan lúcida en ese momento?». Una risita pequeña llegó del otro lado de la línea. Estaba mucho menos borracha de lo que parecía, pero tenía miedo de acercarme a ti de manera normal. El alcohol fue una excusa, una pausa,
Una excusa pésima y un poco ridícula, lo sé. Ricardo sonrió de verdad por primera vez en muchos días. Fue una entrada muy inolvidable, dijo él. Lo sé, no la repito. Después de colgar, Ricardo se quedó sentado en el auto, con el motor apagado y la tarde avanzando hacia el atardecer afuera. La ciudad se estaba encendiendo poco a poco, las luces de los comercios prendiendo, el movimiento de la calle cambiando del ritmo de tarde al de noche. Aún quedaba mucho por suceder. Lo sabía. Camila necesitaba tiempo para procesarlo. Leticia necesitaba encontrar la forma de tener esa conversación con su hija que había estado posponiendo. La reunión entre padre e hija, cuando ocurriera, iba a ser difícil y hermosa y aterradora al mismo tiempo. Había 15 años de ausencia, que encajar en un espacio que la memoria mantenía detenido, en un cuarto lila y en una bicicleta sin manubrio. Pero la puerta estaba abierta. Y Ricardo había aprendido que las puertas abiertas merecían ser cruzadas. Pero había algo en esa espera que era diferente a las otras esperas que Ricardo había vivido en los 15 años anteriores. Antes, la espera era vacía. Era esperar por algo que tal vez nunca llegara, sin ninguna evidencia de que hubiera una apertura al otro lado. Ahora, la espera tenía peso, tenía un número de teléfono, tenía una mujer que conocía a su hija desde hacía 8 años y que había dormido en el asiento trasero de su taxi para poder encontrar valor. Una tarde de miércoles estaba esperando en fila cerca de la central de autobuses cuando el celular vibró. Era Adriana. «Ella me llamó hoy», dijo Adriana. El corazón de Ricardo dio un salto. «¿Camila?» Recibió la carta ayer. Se quedó despierta hasta tarde leyéndola. Ella está... Adriana se detuvo un momento. Ella está conmocionada, no en el mal sentido, en el sentido de que algo se movió. ¿Dijo algo específico? Me preguntó si yo creía que decías la verdad, y le dije que sí. ¿Y ella? Se quedó callada un rato, luego dijo que iba a pensarlo. Ricardo cerró los ojos por un segundo. Adriana, ¿crees que me llamará? Creo que tiene miedo de llamar, pero creo que lo hará. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Una pequeña pausa. Conozco a Camila desde hace 8 años. Cuando procesa algo difícil, se queda más callada unos días, hace su trabajo y luego actúa. Normalmente no tarda más de una semana. Ricardo se quedó con eso. Una semana era una semana. Había esperado 15 años. Una semana era casi nada, pero no era nada. Adriana había mencionado antes que vivía en un departamento sola en la ciudad grande donde trabajaba, que se había divorciado hace 4 años de un matrimonio que había durado 3 años y que había terminado sin grandes peleas, solo con el silencio lento de 2 personas que habían notado demasiado tarde que eran mejores amigos que cónyuges. Lo había dicho de una manera desapegada, como quien ya lo ha procesado y guardado, pero había una soledad de fondo que Ricardo reconocía porque la conocía muy bien de su propia vida. En una de las conversaciones, ella había mencionado a su madre de nuevo. Doña Silvia tenía 71 años y vivía en una ciudad a 3 horas de donde vivía Adriana. La pelea había comenzado, como Adriana había descrito, con una cosa pequeña que fue creciendo. Una opinión dada en el momento equivocado. Una respuesta dura que no había necesitado ser dada. Un orgullo de ambos lados que había convertido una semana de silencio en un mes en un año en 6. La diferencia entre tú y yo, dijo Adriana en una de esas conversaciones, es que yo sé dónde está mi madre. Sé su número de teléfono, sé su dirección. Sé que está bien porque tengo una prima que me manda noticias sin que ella lo sepa. La puerta está cerrada, pero yo tengo la llave. Solo que no había encontrado el valor para usarla. ¿Qué te lo impedía? Lo mismo que te impedía a ti ir personalmente detrás de Camila, el miedo a llegar y ser rechazada. Pero dijiste que ibas a llamar por la mañana. Lo haré. Ya me lo he dicho a mí misma unas 4 veces esta semana. Mañana por la mañana llamo. Ricardo había sonreído al oír eso. Adriana, fuiste hasta Puerto Caleta por algo mucho más difícil que una llamada a tu madre. Para mí esa llamada es más difícil. ¿Por qué?
Ella se quedó callada un momento. Porque Camila, no es mi culpa. La situación con mi madre sí lo es. Dije cosas que no debía. Y pedir disculpas de verdad da más miedo que hacer algo bueno por otra persona. Ricardo pensó en eso por mucho tiempo después de colgar. Había una sabiduría en esa frase que no esperaba venir de una mujer de 42 años que había entrado tambaleándose en su taxi con un vestido negro y dinero cayendo de su bolsa. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, las llamadas entre Ricardo y Camila se volvieron más largas y más frecuentes. Comenzaron siendo cortas, casi formales, con esa extrañeza de dos personas que se conocen profundamente en la memoria, pero no en presencia. Camila solía llamar por las noches entre semana, después de las 8, cuando ya había terminado el trabajo. Tenía una forma de hablar que mezclaba la objetividad de alguien que pasó años construyendo una empresa con la apertura de quien estaba, poco a poco, aprendiendo a confiar de nuevo. Contaba cosas de la empresa. Él contaba cosas de las carreras. Eran conversaciones que parecían mundanas por fuera, pero que tenían un peso enorme por dentro, porque cada cosa que cada uno contaba era una forma de decir, estoy aquí, existo, soy una persona real con una vida real, y no solo una figura en un cuarto lila o en un comprobante de carta. También había momentos tensos. Una noche, Camila preguntó directamente por qué había terminado el matrimonio. Ricardo se quedó en silencio un momento. Tu mamá y yo teníamos problemas que ninguno de los dos supo resolver, dijo con cuidado. ¿Problemas de qué tipo? De comunicación, de expectativas diferentes, de dos personas que fueron creciendo en direcciones distintas y que tardaron en darse cuenta. ¿Tú tenías a alguien? No. ¿Ella tenía? No era eso. Era solo el desgaste normal de dos personas que se fueron distanciando y que no encontraron el camino de regreso. Camila se quedó en silencio un momento. Ella me dijo algo la semana pasada, dijo Camila entonces. ¿Qué te dijo? Que escondió la carta porque tenía miedo de que yo quisiera ir a vivir contigo, que yo tenía 12 años y aún podía elegir, que tenía miedo de perderme. Ricardo se quedó en silencio. No digo que estuvo bien, dijo Camila con una claridad que lo sorprendió. Pero lo entendí. No creo que lo hizo con maldad. Lo sé, dijo él. Nunca pensé que fue con maldad. ¿Estás enojado con ella? Lo estuve, por mucho tiempo. Pero el enojo es muy pesado para cargarlo años enteros. En algún momento lo dejé ir. Camila se quedó en silencio un momento. Ella quiere pedirte disculpas, dijo ella. No hace falta. Ella quiere de todas formas. Dice que necesita hacerlo por su bien. Entonces está bien. Hubo otro silencio, y entonces Camila dijo algo que Ricardo no esperaba. Estaba pensando en ir a Puerto Caleta el próximo mes, con Adriana. Tenemos un cliente allá que de verdad necesitamos visitar. Sería una buena excusa. Ricardo no dijo nada por un segundo. No necesitas excusa, dijo al fin. Lo sé, pero es más fácil tener una. Cuando quieras. Probablemente en la tercera semana de noviembre. Voy a estar aquí. Ok. Una pausa. Papá. Era la primera vez desde que había llamado que usaba esa palabra. Ricardo sintió algo moverse en el pecho de una manera que no pudo contener del todo. Estoy aquí, dijo él, con la voz saliendo un poco más áspera de lo que había planeado. La sandalia amarilla, todavía la recuerdo también, y colgó. Ricardo se quedó por un largo tiempo sentado en la misma posición, el celular en la mano, la pantalla apagada. Allá afuera, la ciudad de Puerto Caleta continuaba con su ritmo de siempre. El mar estaba allí, como siempre lo estaba. Los postes de la calle se encendían uno a uno. Un vecino del piso de abajo encendió la televisión con volumen alto, como de costumbre. Él se quedó allí, en ese departamento pequeño, con una lista de cuentas por pagar en el cajón
y un taxi amarillo estacionado abajo, sintiendo que algo había cambiado de una manera que no tenía nombre fácil, pero que era real. Había una hija que había dicho papá. Había una puerta abierta. El mes de noviembre llegó con un calor precoz, que era típico de ciudades costeras en esa época del año. Los árboles de tamarindo de la Plaza del Pescador estaban llenos de fruta, y el malecón se había vuelto más concurrido con los primeros turistas de la temporada. Ricardo se despertó temprano en la mañana del día acordado. Hizo café más esmerado de lo habitual, se puso una ropa que había lavado y planchado la víspera, y estuvo caminando de un lado a otro en el departamento pequeño por unos 20 minutos antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Adriana había mandado mensaje a las 7:30. Llegamos a la ciudad. Camila está nerviosa, pero bien. ¿Tú? Él respondió. Nervioso, pero bien. Volteó. Ok, nosotros vamos al cliente primero, unas 2 horas. ¿Tú eliges el lugar? Ricardo se quedó pensando. No podía ser un restaurante demasiado elegante que creara presión. No podía ser un lugar demasiado ruidoso que dificultara la conversación. Necesitaba ser un lugar neutro, familiar, donde la gente pudiera estar sentada por horas sin que nadie se extrañara. Mandó la dirección de la cafetería de paso donde se había sentado con Adriana esa madrugada. Era el lugar donde todo había empezado de verdad. Perfecto, respondió Adriana. Él llegó demasiado temprano y se quedó en una mesa del fondo con un café que se enfrió antes de que pudiera tomarlo. La cafetería estaba diferente por la tarde, más concurrida, con familias y parejas de turistas compartiendo las mesas. Pero la mesa del fondo era la misma, la luz sobre ella era la misma, y el mantel de plástico a cuadros rojo y blanco era el mismo de cuando había estado allí con Adriana a las 2 de la mañana. Ellas entraron a las 2:20. Ricardo las vio antes de que ellas lo vieran. Adriana vino primero, como quien abre camino, con un vestido floreado de día que era completamente diferente del vestido negro de semanas atrás. Detrás de ella venía Camila, y Ricardo dejó de respirar por un segundo. Camila tenía 27 años. Era alta, de cabello oscuro como el de él y ojos que eran del color exacto de los ojos de la madre. Llevaba una ropa profesional, pantalón y blusa, pero cargaba un nerviosismo visible en los hombros un poco levantados y en la forma en que sostenía la correa del bolso con los dedos tensos. Pero lo que detuvo a Ricardo fue otra cosa. Era la forma de caminar de ella. Era igualita a la de él, ese paso firme, un poco amplio, que la madre siempre había llamado manera de marinero. La hija lo había heredado sin que él pudiera enseñárselo. Adriana lo vio primero y le dio una sonrisa discreta. Después tocó ligeramente el brazo de Camila e indicó con la cabeza. Camila miró. Ellos se quedaron mirándose por un momento a través de la cafetería. No había manera de describir exactamente qué era aquello. Era reconocimiento y extrañeza al mismo tiempo. Era la sensación de ver a alguien que conoces completamente y al mismo tiempo no conoces nada. Eran 15 años tratando de caber en 2 segundos de mirada. Camila caminó hasta la mesa. Ricardo se levantó. Ellos se quedaron de pie uno frente al otro por un segundo, que fue muy largo y muy corto al mismo tiempo. Y entonces Camila dijo, «Eres más viejo que en la foto». La voz salió con un temblor pequeño que ella claramente trató de controlar. «Creciste», dijo él. Ella soltó una risa que salió un poco nerviosa, un poco aliviada, un poco de todas las cosas que ella estaba sintiendo al mismo tiempo. «Claro que crecí. Hace 15 años. Lo sé». Adriana se había quedado un paso atrás, fingiendo mirar el menú con una atención exagerada. Camila jaló la silla y se sentó. Ricardo se sentó de nuevo. Ellos se miraron por un momento más a través de la mesa pequeña. «Tienes mis ojos», dijo él. «Tienes mi manera de caminar», dijo ella. Ricardo sintió la garganta apretarse. «Tu madre siempre decía eso». «Lo sé. Todavía lo dice». Una pausa. «Te mandó algo». Camila abrió la bolsa y sacó un sobre doblado. «Dijo que no tenía que abrirlo frente a mí, pero que quería que lo recibieras». Ricardo tomó el sobre. No lo abrió. «Lo abro después».
Camila asintió. Adriana finalmente vino a sentarse con ellos, pidió café y se quedó escuchando la conversación, comenzar con la cautela de quien sabe que el momento es demasiado importante para ser apresurado. La conversación fue difícil al principio. Había preguntas que los dos querían hacer, pero que ninguno de los dos sabía cómo hacer sin sonar como acusación o como excusa. Había silencios que eran necesarios. Había momentos en que uno de los dos comenzaba una frase y se detenía a la mitad, porque lo que quería decir era demasiado para caber en las palabras disponibles. Pero también estaba el cuarto lila, y la sandalia amarilla, y la bicicleta sin manubrio, y mientras Ricardo iba contando esos detalles uno por uno, como quien devuelve objetos guardados, Camila iba escuchando con una expresión que cambiaba despacio, como el rostro de alguien que estaba, ladrillo por ladrillo, desmontando una pared que había construido con los materiales que tenía disponibles y que ahora necesitaba reconstruir con materiales mejores. Se quedaron en esa cafetería de paso por más de 2 horas. Al final, cuando las tazas estaban vacías y la luz del atardecer entraba por las ventanas en ángulo bajo, Camila preguntó una cosa que Ricardo no esperaba. ¿De qué tienes nostalgia? De nosotros, quiero decir. ¿De qué tienes más nostalgia? Él pensó por un momento. De escucharte llamar mi nombre desde dentro del cuarto cuando te despertabas. Te despertabas y llamabas papá antes de abrir el ojo. Cada mañana. Camila se quedó mirándolo. No me acuerdo de eso. Tenías 9, 10 años. No te ibas a acordar. Ella giró el rostro hacia un lado por un segundo. Cuando volvió, había algo en sus ojos que ya no estaba tratando de esconder. Necesito tiempo, dijo ella. Necesitas saberlo. Lo sé. No va a ser de un día para otro. No tiene que serlo. Pero quiero intentarlo. Ricardo asintió. Yo también. Adriana, que había permanecido en silencio respetuoso durante la mayor parte de esa última media hora, puso la mano en la mesa entre los dos de un modo que parecía casi involuntario, como quien conecta 2 cables. Creo que esto fue el comienzo de una conversación muy larga, dijo ella. Lo fue, concordó Camila. Lo fue, dijo Ricardo. Adriana se mantuvo más discreta en el camino de salida, dejando que los dos estuvieran un poco más cerca, mientras ella iba al mostrador a pagar las tazas. Fue un gesto pequeño pero calculado, y Ricardo se sintió agradecido por ello. Camila se quedó de pie allí por un momento, la bolsa al hombro, mirándolo con esa mezcla de sentimientos que había marcado toda la tarde. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella. Claro. ¿Esperabas que te llamara? ¿Después de la carta? Lo esperaba, dijo él honestamente. ¿Cuánto tiempo hubieras esperado si no llamaba? Ricardo pensó en la respuesta por un segundo. El tiempo que fuera necesario. Camila asintió despacio, como alguien que recibe una respuesta y necesita tiempo para verificar si la cree. Adriana dijo que la encontraste por casualidad. Fue así. Subió a mi taxi. Se durmió antes de decir la dirección. Ella me contó su propia historia. Dijo que había bebido más de lo que planeaba porque tenía miedo de llamarte. Ella también me dijo eso. Típico de ella, dijo Camila con una sonrisa pequeña y verdadera. Es valiente de todas las formas, menos de las que importan para ella misma. Es su mayor defecto. No parece un defecto tan grande. ¿No lo es?, concordó Camila. Es lo que la hace ser buena amiga. Enfrenta las cosas difíciles de los demás sin pestañear. Solo tiene dificultad con las suyas propias. Como su madre. Camila lo miró con una sorpresa discreta. ¿Te contó sobre doña Silvia? Me contó un poco. ¿Hablaron? Dijo que sí, la semana pasada. Camila soltó una sonrisa que era de alivio genuino. Gracias a Dios. Llevaba años deseando esto. Nunca lo admitía, pero se ponía mal cada vez que pasaba el cumpleaños de su madre sin que ella llamara. Siempre sabíamos cuándo era el día, porque se quedaba más callada. Ricardo miró a aquella mujer joven que había construido una carrera sólida, que sabía observar a las personas con cuidado, que había guardado una foto de él por razones que él no había preguntado,
pero que no necesitaba preguntar. «Eres buena persona», dijo él. Camila parpadeó ligeramente sorprendida por la afirmación directa. «Todavía no me conoces bien para saber eso. Te conozco lo suficiente por la forma en que hablas de quienes amas». Ella se quedó callada un segundo. «Vamos a tener tiempo para conocernos mejor», dijo por fin. Era una frase que sonaba como una promesa, cuidadosamente formulada para no ser más de lo que ella podía dar en ese momento, pero también para ser real. «Sí», coincidió él. Adriana volvió del mostrador con el recibo y dio una palmadita leve en el hombro de Camila. «Chicas, tengo una reunión a las 5». «Mentira», dijo Camila, pero estaba sonriendo. «Total mentira», coincidió Adriana, «pero creí que ya era hora». Ricardo se levantó también. Se quedaron de pie los tres un momento. Adriana fue la primera en moverse. Le dio un abrazo rápido a Ricardo con la naturalidad de alguien que ya había pasado por mucho con esa persona en poco tiempo. «Gracias por el aventón», dijo en voz baja. Ricardo soltó una risita. «Gracias por haberte dormido en mi taxi». Camila observaba aquello con una expresión que era de casi celos y de casi admiración al mismo tiempo. Cuando llegó su turno, se quedó parada un segundo. Luego se acercó y se quedó justo frente a él, ojos a los ojos, con una seriedad que no era rigidez, sino atención. «Papá», dijo ella por segunda vez con esa palabra, «estoy aquí. Lo sé». Y le dio un abrazo que no fue largo, pero fue real, apretado lo suficiente para que él supiera que era verdadero. Breve lo suficiente para que ella supiera que controlaba el ritmo. Era el comienzo, no era el final. Y eso estaba completamente bien. Cuando ellas salieron, Ricardo se quedó sentado solo en la mesa un rato más. La cafetería estaba más vacía ahora, con la hora del café terminando y el movimiento de la tarde aminorando. Sacó el sobre de Leticia del bolsillo donde lo había guardado. Lo abrió despacio. Era una hoja de papel doblada en 3, escrita a mano con una letra que él había aprendido a reconocer en décadas de matrimonio y de separación. Ella no pidió disculpas con esa palabra. No era su estilo. En cambio, había escrito sobre las cosas que recordaba de la época en que los tres eran una familia, sobre momentos que ella también había guardado, sobre el día en que él se había quedado despierto toda la noche con Camila enferma a los 3 años, sobre la forma en que arreglaba cosas en la casa con una paciencia que ella había reconocido tarde como cuidado, sobre cuánto había deseado, a lo largo de los años, que Camila pudiera tener papá y mamá. Al final, había escrito solo: «Me equivoqué, y tardé demasiado en admitirlo. Pero fuiste un buen padre mientras pudiste serlo». Ricardo dobló la carta de nuevo, la guardó en el bolsillo y se quedó mirando la ventana un momento. Afuera, la tarde se había vuelto a atardecer. El cielo estaba color naranja sobre los edificios de la orilla, y en alguna calle más adelante, un niño gritaba de alegría en un juego que él no podía ver pero sí imaginar. Todavía había mucho por hacer. Había conversaciones difíciles que aún debían ocurrir, verdades que aún debían decirse, y la reconstrucción de una relación que se había interrumpido a medias era un trabajo que no tenía plazo y que iba a exigir paciencia de ambos lados. Pero había una hija que había dicho que quería intentarlo, y había una carta de una exesposa que había hecho las paces con su propia conciencia de una forma que, Ricardo sabía, también le había costado mucho. Y había una empresaria que había dormido en su taxi una noche de lluvia y que había despertado diciendo el nombre que lo cambió todo. Salió de la cafetería de paso, se detuvo en la banqueta y miró al cielo por un momento. Le mandó un mensaje a Adriana. «Gracias». La respuesta llegó rápido. «Cuídala por mí». Después de un minuto, «Mi mamá contestó hoy en la mañana. Estuvimos 1 hora al teléfono, ya era hora». Ricardo sonrió al celular en la mano. Ya era hora. Caminó hasta el taxi, amarillo y viejo y lleno de las historias de 2 décadas de carreras. Subió, puso la llave en el encendido y se quedó un momento sin prender el motor. Había un desfile de recuerdos que iba y venía a lo largo de toda esa tarde,
y los dejó pasar sin intentar detener ninguno. El cuarto lila, la sandalia amarilla, la bicicleta, la carta que había enviado y que había llegado demasiado tarde para marcar la diferencia, pero que de todas formas la había marcado. Y una mujer de vestido negro cayendo en el asiento trasero del taxi una noche de lluvia, diciendo su nombre como si supiera que aquello era el comienzo de algo. A veces, pensó Ricardo, las puertas se abren de donde menos lo esperas, y lo que importa no es la forma en que la puerta se abre, es que estés del lado correcto cuando se abre. Encendió el motor y se fue al siguiente lugar al que tenía que ir. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario con lo que sentiste. ¿Crees que Ricardo hizo bien en confiar en Adriana desde el principio? Queremos leer tu opinión. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.